Yo quiero recordar a un autor básico del siglo XX, que es Max Weber. Max Weber escribió un libro que se llama La política como vocación, que tiene en ese libro describe, analiza un concepto que es básico en todo esto. La pregunta que se hace Max Weber es: ¿por qué obedecemos a la autoridad? ¿Por qué nos sometemos al Estado? Y llega a una conclusión que nos sirve para llegar a la pregunta que luego tú te haces, de cómo se sostienen las tiranías. Porque realmente la autoridad está basada en el monopolio de la violencia. Si el Estado tiene el control de la posibilidad de castigarnos, de hacernos mucho daño, de infligirnos mucho daño, de meternos en la cárcel, de ahorcarnos, de matarnos, de matarnos de hambre, de quitarnos el trabajo, de hacernos muchas cosas terribles, el monopolio de la violencia se convierte en la base de la autoridad. La lucha en el mundo moderno, a partir del mundo moderno, digamos que comienza en el siglo XVIII, consiste en tratar de moderar ese monopolio de la violencia y controlarlo y subordinarlo a leyes y a instituciones para que no se pueda utilizar arbitrariamente. Entonces, la pregunta de por qué hay estados que tienen el control absoluto de la sociedad y por qué las obedecen. ¿Por qué obedecen los norcoreanos? ¿Por qué obedecen los cubanos? Cuba tenía una historia levantisca desde el siglo XIX, tremenda contra las tiranías y qué sé yo, y se murió. Pero llegó un punto en el que la docilidad sustituyó por completo a esa tradición de rebeldía frente al poder. ¿Por qué ocurrió esa transformación? Bueno, ocurrió por el ejercicio del monopolio de la violencia de una manera muy intensa, de una manera tremenda. Es decir, un Estado que puede hacernos cualquier cosa, que puede decidir en dónde vamos a vivir, qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer, y que nos castiga porque nosotros tengamos cualquier idea que contradiga la versión oficial. Da igual que la idea sea sobre el pasado, si es sobre el pasado y tenemos una idea distinta a la que el Estado proclama, somos revisionistas. Si la idea es distinta sobre el futuro, pues entonces somos unos agentes del imperialismo norteamericano que estamos propagando unas ideas que son contrarias a la verdad, que ellos son los que conocen la verdad. Y entonces nos pueden hacer mucho daño. Es decir, realmente las tiranías se sustentan sobre la capacidad de hacer daño y la falta de escrúpulos para hacerlo. En los estados en donde esa capacidad potencial está subordinada al imperio de la ley, a reglas claras, a una constitución que garantiza los derechos individuales, en esos estados entonces desaparece el ejercicio autoritario y monstruoso del poder y se convierte en una relación en donde lo que prima no es la voluntad del caudillo, sino lo que prima es la ley, las instituciones y un mecanismo extraordinario concebido a partir de un artificio que es la transmisión pacífica de la autoridad dentro de unas normas constitucionales y dentro de la ley. Eso, que parece sencillo, le ha costado ríos de sangre a la humanidad. ¿Cómo transmitir el poder? ¿Cómo transmitir la autoridad pacíficamente? A partir del siglo XVIII, a partir de la Ilustración, empezó a construirse un modelo artificial de transmisión de la autoridad basado en la separación de los poderes y en la garantía de los derechos individuales por encima de todo. Una vez que eso
en ciertos estados se convirtió en el modo de convivencia entre el gobierno y la sociedad, porque era el Estado que libremente se segregaba para esos fines. Una vez que eso ocurrió, entonces empezamos a ver el extraño fenómeno de gobernantes que renunciaban, porque no podían hacerlo de otra manera, al ejercicio de la violencia contra las personas.